En esta calle residencial del este de Belfast vive Begoña Claver, una aragonesa que se fue de la tierra por estudios y que el amor ha hecho que se quede en la capital de Irlanda del Norte. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Daniel, Encantado. ¿verdad? Sí. Encantada. ¿Cómo Soy estás? Begoña. Muy bien, y esta es Sofía. Hola, Mi Sofía. hija, que tiene 3 años, pero un poco de vergüenza ahora, pero luego se le pasa enseguida. Se le pasa seguro. Sí. Y oímos por ahí... Pobre, la pequeñina La que tiene pequeña. ya hambre, tengo que darle de comer. ¿Y qué haces tú aquí en Irlanda del Norte? Yo, mira, soy profesora de español, pero ahora estoy de baja de maternidad. Eso, hasta final de junio, que volveré un día y luego vacaciones. Y a España. Este es mi marido, Ian, Hola. Hola. que es de Belfast. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y esta es mi hija pequeña, que tiene 6 semanas y ahora está dormida. Se ha quedado dormida. ¿Te esperabas estar por aquí tanto tiempo? No, cuando nada más llega me dijo la profesora, ten cuidado que muchas chicas españolas se casan con chicos irlandeses. Dije, ¡guau, qué tópico! Y al mes lo conocí. Y entonces pues ya así empezó todo. ¿Y qué tienen los hombres irlandeses? No sé, muy caballerosos. ¿Sí? Sí, no quiero decir nada, pero muy caballerosos son los irlandeses, muy amables. Y bueno, es que además Ian es muy especial, claro. ¿En qué sentido? Pues que es muy buena persona y muy guapo, me pareció un chico guapísimo, tan alto, y me decía a mis amigas, pero si es un hombre. Digo, ¿qué quieres que sea? Y Sofía que ha cogido lo mejor de los dos lados, ¿no? Yo- Supongo. Lo mejor de su padre, que es el físico, y de mí ha cogido un poco el genio. Sí. El mal genio o el temperamento un poco. Pero bueno, que es muy alegre y es muy viva, muy bailarina y cantarina, eso, como yo, que estamos todo el día cantando, ¿verdad, Sofía? Uy, no resbalemos. Hello, how are you? Hello, good morning. Hello, darling. I'll take your coat. Yes, thank you. ¿Le gusta a Sofía lo de quedarse aquí en la guardería? Sí, bueno, desde que estoy de baja y estoy en casa le cuesta mucho irse y dejarme a mí en casa, pero en general está bien, sí. No, le gusta mucho venir aquí y aprenden canciones y leen cuentos y eso. Tienen siempre una área de disfraces que tienen, por ejemplo, de dinosaurio, de caimán, creo que es, de policía, de princesa, por supuesto, que aquí está siempre de princesa. Mira, por ejemplo, esta niña, que es una princesita. ¿Y cuál es la que más le gusta? ¿Cuál es el disfraz que más le gusta a Sofía? Le gusta mucho de bruja. ¿Sí? Tiene la escoba en casa, que ya has visto, y también tiene un disfraz de princesa, claro, y como de hada, con alas. Begoña, ¿cómo llevas la odisea diaria de llevar a las dos niñas, el coche para arriba, para abajo? Mejor de lo que pensaba, ¿eh? ¿Sí? El coche lo cojo poco porque la verdad es que es un poco complicado, más que nada por meter a Julia, sacarla, que se enfría mucho de salir a la calle con el frío. Hay que ser un poco valiente, ¿no? Para poder con todo esto. Intento tener paciencia y a veces Sofía se pone un poco celosa en el sentido de que quiere que esté con ella y da mucha pena. A mí cuando estaba embarazada me daba más que nada miedo Sofía, más que otra cosa me daba miedo que Sofía se portara mal y que reaccionara mal con su hermana, porque se oye cada cosa. Hola, Dylan, Jonathan, Ryan, ¿qué tal? Look, this is my baby. Beautiful. How old is She's 6 weeks. What's her name? Julia. Julia. So say hola. Hola, Julia. Julia. Me Yeah. llamo Dylan. ¿Habláis español? Oh, sí. Sí. Soy su profesora. Sí. Claro, de Jonathan y de Dylan. De Favorita. Ryan no. ¿Favorita? Favorita. Ya. Era muy malo, ¿verdad? Dylan me hacía enfadar. Sí. You locked me in my room. Remember? Me encerró me encerró un día en mi cuarto. Sí. En mi clase, sí. ¿Por Es qué? que este chico es muy malo. Pero no le guardas rencor, ¿no? No, porque luego sacó un notable. You could have been in the end, didn't you? With all my effort. Es que trabajé tanto con este pobre. ¿Cómo es ver crecer a estos chavales? Eran tan pequeñicos, tenían 11 años cuando empezamos. Y ahora tienen, now you are, 16, 17, 17. O sea que, Ya hombretones, ¿no? sí, gigantes, giants. Tengo 12 años. 12 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 13 años. 13 años. ¿Estos son mejores Tienen alumnos o no? 12 y son muy buenos alumnos, estos muy buenos alumnos, y además muy deportistas, muy simpáticos. Stuart, hombre, ¿qué tal? Ven aquí, ven, Stuart. Ven, ven.
Tú también, venga. A ver, mis alumnos mayores, Matthew y Stuart. Hola. Que al pobre Stuart fue a Barcelona y le robaron la cartera. Una corbata clavada con casquillos blancos. Que se lo ha aprendido bien, ¿Y los zapatos de qué color? Negros. Es que tienen que describir su uniforme. Ah, vale. Es un ejercicio, ¿no? Sí, del examen oral. ¿Se les echa de menos desde que estás de baja? Echo de menos algunos, mucho. Sí, aquí son todos muy simpáticos. Bye. Mr. Brown, ¿qué tal? Bueno. Oh, Julia, no llores ahora. Hola. ¿Qué sois? 8? 8, you're 8. 8Q. 8Q. I know 8Q. I teach them Latin. Oh, you school anyway. ¿Y entonces qué tal en el colegio? Muy bien, todo ¿Sí? bien. ¿Y los Te echo de alumnos? menos. ¿Me echas de menos? Sí, mucho de Oh, menos. yo también. Sí. Andrew, Mucho, con lo que yo mucho. te quiero. Sí. Y bueno, ¿y qué enseñas hoy? Bueno, enseñamos el tema, hemos empezado el tema de la familia. Ah, ya lo veo. Sí. Muy Andrew, bien. ¿tú dónde has aprendido español también? Bueno, yo estuve 2 años en Teruel dando clase en Utrillas, 1 año. Qué casualidad, ¿no? Qué También casualidad. sí, Yo cuando me vine aquí encanta. dije, en Teruel, fíjate, yo soy de Aragón también. Sí, Sí. sí, me encantó Aragón. ¿Sí? Sí, sí. Y vuelvo bastantes veces. Sí. Tienes que venir a Tengo Huesca. muchos amigos en Tienes que venir a Teruel. Huesca. Sí, nunca he A estado San en Lorenzo, Huesca, a las Te llevaremos. fiestas. ¿Tú eres dura aquí con los alumnos o no? ¿O tienes el fama de ser más duro? Bueno, Begoña es la que lleva los pantalones en este departamento. Sí. Soy la jefa del departamento. Es la- Sí. Sí, ahora que no estoy, es el jefe, él. Pero eso. Hoy. Sofía. Hola, hombre, mi hija. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Qué has hecho? Cuéntame. ¿Has jugado? ¿Sí? Tenía ganas de verte, ¿no, Begoña? Claro, es que la pobre, eso de que me quede yo en casa, bueno, hoy no, pero generalmente, que me quede yo en casa y yo tenga que irse por ahí de picos pardos, lo lleva un poco mal, ¿verdad? ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la casa de los abuelos de Sofía y Julia. Mi suegra, Vaina, la madre de Ian, this is Hi. Ian's mother, I'm just saying. Oh, yes. Viven muy cerca de mi casa, cerca de nuestra casa, y nos ayudan mucho. Y aquí está otra vez Julia, con su abrigo y su gorro. La vamos a quitar, que no tenga calor. Siéntate bien, Sofía, siéntate bien, el culete así. Muy bien. Y la coges tú a tu hermanita y le das un besito. Dile, hola, hermanita. Begoña, ¿y el tema de la nostalgia cómo lo llevamos? ¿Te entra aquí? Oh, me da mucha nostalgia, sí. Me da mucha pena mi familia, no verlos, mis amigos de Huesca, de mi pueblo, y eso, que no lo mencionaron todo el rato, me van a matar. Y luego mi amiga Anabel, que vivió conmigo 10 años, y estuvimos juntas en la universidad, y luego en Erasmus en Inglaterra, y después aquí en Belfast 10 años, así que nada, que me da mucha pena que se haya ido. ¿La echas de menos? Muchísimo, muchísimo, sí. Pero se hace lo que se puede. La Bueno. vida sigue. Pues ha sido un auténtico Bueno, pues placer. adiós, Lo hemos adiós, pasado muy Sofía. bien. Adiós, adiós a la abuela. Adiós, abuela. Adiós. Adiós, gracias, un beso. Nos vemos. Adiós, adiós.